¿Cómo están? ¿Pueden escucharme? Sí, ingeniero, se escucha. Ok, gracias. Vayan activando sus cámaras, por favor. Vamos a empezar la clase. Bien, vamos a continuar desarrollando el contenido de la materia después de un tiempo. Saquen sus apuntes, por favor. Bueno, estuvimos hablando sobre el marco de trabajo genérico de procesos de software. Terminamos, ¿cierto? ¿Se pueden? ¿Revisan esos apuntes? Sí. Habíamos estado hablando de lo que es el marco de trabajo genérico en el proceso de software. Habíamos comentado que existen 5 etapas que tienen sus propias actividades y la idea de este punto, o en todo caso del marco de trabajo que estamos comentando, es que independiente del proceso de software que nosotros usemos para desarrollar software, no importa si es un proceso basado en un enfoque predictivo, ágil u otro tipo, estas actividades de alguna manera deben darse dentro de lo que viene a ser un proceso de ingeniería. Habíamos comentado que existen 5 que son fundamentales, ¿no? Una etapa inicial de comunicación donde seguramente se tiene como propósito central llegar a tener un contexto bastante claro acerca del ámbito en el cual el software va a trabajar. A partir de ello hacemos una planeación. Esa planeación va a depender del enfoque que usemos. Puede ser una planeación completa de todo un proyecto o simplemente una planeación por cada ciclo o por cada sprint que vayamos a usar. El modelado no puede faltar dentro de lo que viene a ser un proceso basado en ingeniería. Tenemos que descartar la idea de que el desarrollo de software solamente consiste en escribir código y nada más. Y obviamente sí tiene que haber una etapa de construcción, de pruebas y finalmente una etapa de despliegue. Eso habíamos comentado, ¿cierto? Ya habíamos quedado, ¿recuerdan? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Coloquen como un título lo siguiente. Bueno, coloquen como un título gestión de proyectos de software. Bueno, en este tema lo que vamos a comentar seguramente es la parte más larga que tenemos en el contenido de la materia y tiene que ver con un rol que desempeña un ingeniero de software. Por ejemplo, entre los más conocidos desde el punto de vista de roles que podría desempeñar un ingeniero de software y que seguramente ustedes los conocen bastante bien. Por un lado está el rol por ejemplo, del analista,
o del diseñador, o del programador, ¿no? Como también podríamos hablar de un rol multidisciplinario donde están en condiciones de poder realizar cualquiera de esas actividades o responsabilidades. Sin embargo, cuando se desarrolla un proyecto, pueden que existan, de hecho existen, actividades que van mucho más allá de lo que es el análisis, de lo que es el diseño, de lo que es escribir código. Tienen que ver con responsabilidades, por ejemplo, relacionadas a la toma de decisiones. O, por ejemplo, a hablar de responsabilidades que tienen que ver con hacer planificación de un proyecto, el seguimiento, el control. Se tiene la responsabilidad, por ejemplo, de hacer estimaciones de tiempo, costo, esfuerzo. Entonces, ese tipo de responsabilidades no necesariamente las va a realizar un clásico ingeniero de software que tiene la responsabilidad como de analista o diseñador o programador. Es por eso que en este punto vamos a comentar un nuevo rol. Y a ese rol lo vamos a denominar de la siguiente manera. Normalmente existen, llamémoslo así, como nombres alternativos que podríamos colocar a esto que estamos haciendo. Por ejemplo, en vez de decir gestión de proyectos, ¿qué término podríamos haber ocupado? Aquí yo escribí gestión de proyectos de software. Hablar de la gestión de proyectos de software es seguramente hablar de la administración de un proyecto de software. Entonces, administración podría haber sido un título también, administración de proyectos de software. Otro título podría haber sido dirección de proyectos de software, ¿cierto? Entonces, hablar de la gestión de proyectos de software es hablar de esto, es hablar de la administración de un proyecto de software, es hablar de la dirección en un proyecto de software. En síntesis, es hablar de llamémoslo así, un rol dentro del ámbito de la ingeniería de software, donde ese rol tiene un nombre bastante conocido que se denomina el gestor. ¿Sí? Nosotros lo vamos a llamar el gestor. ¿Quién es el gestor? En un proyecto de software, el gestor es un ingeniero de software que tiene como responsabilidad bien definida la dirección del proyecto. ¿Ok? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en el transcurso de estas clases. Vamos a hablar sobre las responsabilidades, las características que debería tener un ingeniero de software cuando está a cargo en la dirección de un proyecto de software. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, ese va a ser nuestro propósito de este punto. Y para eso, vamos a analizar un poco también un concepto que a veces se lo usa muy continuamente, pero de repente no está tan claro como parece. ¿Qué será un proyecto? Ya sabemos que gestión es algo relacionado a la dirección, a la administración, etcétera. Pero un proyecto, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué puede hacer un proyecto? Es un término que lo ocupamos muy continuamente, es decir, a veces a cualquier cosa que tengamos que hacer o estamos haciendo lo llamamos un proyecto, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, a usted le ha debido pasar, le dicen, no sé, voy a suponer que en su casa les mandan a hacer algo y dicen, no, estoy ocupado haciendo mi proyecto. ¿A dónde vas? Estoy en hacer mi proyecto. O sea, todo es un proyecto. Ahora la pregunta es, ¿qué será realmente un proyecto? Eh, lo tenemos que, lo tenemos que tener lo suficientemente claro como para poder tener la seguridad de que estamos hablando correctamente. ¿Quién quería comentar? Robert, ¿quería hablar algo claro? Bueno, ok.
Entonces, vamos a comentar justamente, vamos a tratar de entenderlo de manera correcta lo que es un proyecto, por lo menos una interpretación que quiero que la usemos cuando estemos hablando de proyectos en nuestro ámbito de la ingeniería de software en este caso. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a plantear unas 5 preguntas y quiero que ustedes den una respuesta para cada una de estas 5 preguntas y conforme lo vayan haciendo vamos a ir comentándolas justamente y bien, vamos anotando las preguntas. Haga la pregunta 1, vayan copiándola y luego van a tener un tiempo para ir respondiendo. Bien, ahí está. Vamos copiándolas, por favor, esas preguntas. La idea de estas 5 preguntas es que nos debería aclarar bastante el concepto de lo que es un proyecto. Bien, les voy a dar unos minutos para que puedan ir respondiendo esas preguntas. Luego voy a llamar uno por uno, me van comentando cuál es la interpretación que tienen. No precisan buscar en internet, ni mucho menos, pues, ¿no? Coméntenlo de lo que ustedes manejan y en base a eso vamos a luego sacar una conclusión para ver si estamos entendiendo correctamente lo que es un proyecto. Ok, vamos trabajando, por favor. Con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿qué hay antes de un proyecto? Así de manera bastante directa, ¿no? Asumiendo que sabemos que es un proyecto, nos preguntan qué habrá o qué existe antes de un proyecto. Vamos escuchando a algunos jóvenes. Ahora vamos con terceros, Arandia. ¿Están terceros? Bueno, creo que no está. Vamos a ver. María Isabel, Mamani.
María Elizabeth, tampoco. Bueno, Marcelo Ríos. No está tampoco Marcelo Ríos. Bueno. Vamos con Maribel Chura. Buenas tardes, ingeniero. Recién ingresé a la clase y no sabría decirle. Bueno, estamos trabajando sobre 5 preguntas. Mientras tanto, vamos con Pierlin Vaca. Sí, buenas tardes, ingeniero. Para mí, digamos, sería una necesidad. Antes de un proyecto habría una necesidad. Bueno, escuchemos a ver a Lino Valdelomar. Bueno, ingeniero, yo creo que antes de un proyecto está, como decía un compañero antes, la necesidad, o sea, y la idea de cómo solucionar ese problema, no esa necesidad. Eso es lo que antes del proyecto. Bueno, vamos con Fernando Meyer, por favor. Buenas tardes, ingeniero. De la misma manera, antes del proyecto hay una idea o un problema que se requiere solucionar, o también podría ser una mejor solución a la que existe. Okay, a ver, escuchemos a Eduardo Cruz Rodríguez. Ingeniero, yo puse que es una idea clara a realizar. Eso sería. Ok, bien, para terminar, cerremos con Rogas María Elena. Sí, buenas tardes, ingeniero. Pienso también que es una idea realizar o plantearse una problemática o una necesidad que tenga. Ok, muy bien. Sí, pues no parece bastante intuitivo, claro, decir que antes de un proyecto existe una idea, una necesidad, un requerimiento. Pero nosotros vamos a comentar de esta manera. Es cierto que siempre va a haber pues, una idea, una necesidad, pero eso es irse muy atrás, es decir, muy antes. ¿Sí? Para nosotros, cuando hablemos de un proyecto, lo que debe preceder o debe haber antes de un proyecto, lo vamos a llamar, como normalmente se lo denomina, debe haber un perfil del proyecto. Debe haber algo similar a un plan de proyecto, o también conocido por el nombre de anteproyecto. Es decir, no podría ser un proyecto, o sea, no se puede llamar un proyecto a algo que no tiene su perfil de proyecto, o su plan de proyecto, o seguramente su anteproyecto, que es un nombre correcto. Y seguramente antes del plan de proyecto, antes del perfil de proyecto, estarán las necesidades, la idea que se estaba mencionando. Ahora, si nos preguntaran, ¿qué es un plan de proyecto? ¿Qué es un perfil del proyecto? Nosotros tendríamos que comentar que un plan de proyecto, un perfil del proyecto o un anteproyecto no es otra cosa que el hecho de establecer una línea base por donde luego seguramente el proyecto tendrá que ser ejecutado. Es decir, hacer un plan de proyecto o hacer un perfil del proyecto. Nosotros le vamos a llamar plan de proyecto, ¿ok? Ese es el nombre que vamos a usar a esto que existe antes de un proyecto, un plan de proyecto, es decir, la realización de un plan de proyecto. ¿Y qué es un plan de proyecto? Decimos un plan de proyecto es el hecho de establecer una línea base sobre la cual un proyecto deberá ser ejecutado. Por lo general, en un plan de proyecto estarán pues actividades como, por ejemplo, los objetivos del proyecto, el alcance del proyecto. Habrán estimaciones de costo, de tiempo, de esfuerzo. Seguramente también habrá identificación de recursos que se requieren para el proyecto, la adopción de ciertas decisiones o estrategias de desarrollo. Es decir, todo lo que nosotros pensamos hacer durante el proyecto tiene que estar descrito en el plan del proyecto. Por lo tanto, en nuestra pregunta, en la primera, ¿qué hay antes de un proyecto?
nosotros lo vamos a llamar de manera bastante directa el PAPS. ¿Qué es el PAPS? En el ámbito de la ingeniería de software, el PAPS es el Plan de Administración de Proyectos de Software. ¿Qué es eso? Es un plan de proyecto. Es un perfil de proyecto, como comentábamos hace rato, en el cual seguramente se establece, se define todo lo que debería ocurrir durante un proyecto. Para cerrar este punto, no existe un proyecto si no está planificado. ¿Se entiende? Es decir, no puedo llamar un proyecto a algo que no está previamente planeado. Ahora, obviamente, la planificación va a ser, pues, quizás con una manera distinta de enfocarlo, dependiendo del proceso de software que uso. Por ejemplo, si yo utilizo un enfoque predictivo clásico, seguramente la planificación lo voy a hacer de todo el proyecto, para luego continuar con su correspondiente ejecución. Sin embargo, si utilizo un enfoque tipo basado en ciclos o en sprint, como lo hacen los enfoques ágiles, la planeación solamente va a ser del sprint, la planeación solamente va a ser del ciclo, no va a ser de todo el proyecto. Pero ¿de qué debo planificar? Claro que tenemos que planificar. Para la ingeniería de software, la planificación es el camino que nos debería asegurar el éxito en los proyectos del software. Entonces, ya tenemos clara esta pregunta 1. Vamos con la número 2. En la número 2, la pregunta es, ¿no? ¿Cuándo inicia un proyecto? A ver, vamos escuchando qué es lo que escribieron algunos de los jóvenes. Vamos con Mauricio Velasco, por favor. ¿Qué escribió Mauricio en la pregunta número 2? No lo estoy escuchando, Mauricio. Bueno, creo que está con problemas Mauricio de su micrófono. Mientras la arregla, escuchémosle a Cristian Sirpa. ¿Está? Sí, señor. Yo le puse que se inicia cuando se aprueba una propuesta, en este caso el anteproyecto. Bueno, vamos con Brandon Velázquez. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? La segunda pregunta, ¿no, ingeniero? Sí. Bueno, cuando se inicia un proyecto es cuando aprobamos un plan de proyecto. Bueno, muy bien. Terminemos con Oscar Vidaurre. Buenas tardes, ingeniero. Yo le puse que se inicia un proyecto cuando se pone en marcha el plan de proyecto o se ejecuta el plan de proyecto. Bueno, ok. Bien, cuando nosotros estamos hablando de que antes de un proyecto debe existir un PAPS, por ejemplo, y luego nos preguntan, oye, ¿cuándo inicia un proyecto? Entonces va a quedar en evidencia una situación como esta. Fíjense, vamos a usar un ejemplo. Supónganse que se llama a una licitación. O sea, hay una empresa, alguna entidad, que precisa un software, vamos a suponer, y lo que va a hacer, más que un camino sería hacer una invitación directa, otro camino sería que lo hagan sus propios desarrolladores, en fin, podría haber muchas cosas, pero vamos a suponer que esta empresa se va por el camino de llamar a una licitación, ¿ok? Ellos publican una licitación en la cual dan a conocer todos los requerimientos, términos y condiciones del proyecto, de lo que se quiere hacer, y lo plantean, lo lanzan. Inmediatamente lo que va a ocurrir, obviamente, es que las empresas interesadas en hacerse del proyecto van a empezar a elaborar, llamémoslo proponentes, van a empezar a elaborar sus propuestas de proyecto, donde cada una de estas propuestas de proyectos con seguridad van a tener las características de lo que es un plan de proyecto, de lo que es un perfil del proyecto. Eso es lo que van a presentar. ¿Okay? Entonces, hasta ahí, fíjense, hay un detalle. Hasta ahí voy a suponer que hay 10 empresas interesadas en la licitación.
Por lo tanto, vamos a tener 10 propuestas de proyecto. Es como que tuviera 10 planes de proyecto, donde cada uno de ellos son candidatos a convertirse en un proyecto. Y fíjense, hacer un plan de proyecto no es un trabajo simple, es un trabajo que toma su tiempo, toma su esfuerzo. Por lo tanto, si hay 10 propuestas de proyecto o 10 planes de proyecto de distintas empresas, no quiere decir que para las 10 pues empezó el proyecto, no es para nada. ¿Cuándo va a empezar el proyecto? Va a empezar seguramente cuando quien corresponda, seguramente del lado del cliente, analice a las propuestas que se han presentado y seguramente una de ellas va a ser la seleccionada. Y cuando se comunique dicha decisión o elección, para esa empresa, en ese momento está empezando el proyecto. En síntesis, sí, el proyecto inicia cuando su plan de proyecto es aprobado. Otro ejemplo más doméstico sería lo que ocurre en la universidad. Ustedes vamos a suponer que ya están en taller de grado y van a ser los tipos valientes que eligen como modalidad de titulación hacer un proyecto de grado. ¿Saben que hay esa modalidad, no es? De proyecto de grado. ¿Sí? Y decir para los valientes no es ofenderles, ni mucho menos, ¿no? Porque sí, de verdad es una modalidad que exige bastante de los jóvenes, más que conocimiento o cosas similares, disciplina, madurez, como para poder solitos conducir un proyecto. Entonces, cuando los jóvenes, por ejemplo, deciden esta modalidad de titulación, que es un proyecto de grado, ellos tienen seguramente propuestas, ideas de qué hacer, de propuestas de proyectos de grado. Pero no pueden ellos empezar a hacer su proyecto mientras no presenten un perfil de proyecto. ¿Sí? Los jóvenes candidatos presentan su perfil del proyecto con el contenido y formato que está definido en la materia de taller de grado. Y esperan obviamente que su proyecto lo puedan aprobar. Entonces él hace su plan de proyecto o su perfil del proyecto, lo presenta, lo defiende y seguramente va a tener el visto bueno. En el momento en que le dan el visto bueno a su perfil del proyecto, para el joven empezó realmente su proyecto. ¿Ok? Entonces, en síntesis, para la pregunta número 2, cuando nos preguntan ¿cuándo inicia un proyecto? Vamos a decir, el proyecto inicia cuando su plan de proyecto es aprobado. ¿Ok? Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta habla acerca de qué es lo que se hace durante un proyecto. Siguiendo la línea, digamos, ¿no? Más o menos en teoría acá debe haber un plan de proyecto antes, en la siguiente el plan de proyecto debería estar aprobado. Pero aquí en la tercera dice, ¿qué se hace durante un proyecto? A ver, vamos a escuchar a algunos jóvenes. Vamos a ver con... ¿dónde está Ana Margot? Terceros. ¿Está Ana Margot? Creo que no está, ¿no? Bueno, lo vamos a retirar. Roy Suárez, Lola. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estás, Roy? ¿Qué se hace durante un proyecto? Yo especifiqué que se aplica la planificación basándose en un marco de trabajo. Bueno, muy bien. Escuchemos a Luis Valenzuela, por favor. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sí. Vamos adelante. Ahí ya, listo. La pregunta 3, ¿verdad? ¿Qué se hace durante un proyecto? Bueno, en mi opinión, yo creo que se debe ejecutar todo lo que se planteó, todo lo descrito en el plan de proyecto. Muy bien, ok. Vamos con García Vallejos, Jimmy. ¿Está Jimmy? Hola, ¿Cómo está? Vamos. ¿me escuchan? Sí, sí.
Yo lo que he puesto ¿qué se hace cuando una vez haya sido aprobado el proyecto? Es lo que se debería realizar, es lo que se planificó en el PAC, ¿no? Directamente, ya sea la análisis, implementación y desarrollo, y ya sería, ¿no? Análisis, desarrollo e implementaciones, ¿no? Y ya viendo cómo termina el proceso. Muy bien, ok, gracias. Claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos dicen qué se hace durante un proyecto, podríamos hablar un montón de cosas, ¿no? Voy a hacer esto, aquello, es cierto. Pero si somos mucho más precisos en la respuesta para esta pregunta, es bastante simple. Lo que deberíamos hacer durante un proyecto es una sola acción: ejecutar lo que está descrito en el plan del proyecto. ¿Ve? Es decir, realizar lo que está descrito en el plan de proyecto. No tendría que hacer algo distinto durante un proyecto. Si yo he hecho un plan de proyectos, justamente lo he hecho con el propósito de definir lo que voy a hacer cuando tenga que ejecutar el proyecto. De hecho, a mí me aprobaron mi proyecto a partir de esta propuesta que he hecho. Por lo tanto, yo debería, durante el tiempo que dure la realización del proyecto, debería ejecutar lo que está descrito en el plan. No debería haber algo distinto. Ahora que seguramente tampoco vamos a decir porque el plan está escrito en piedra, como dicen por ahí, ¿no? Yo podría a lo largo de todo el tiempo de la ejecución del proyecto ir actualizando el plan de proyecto. Eso es algo normal, haciendo ajustes. Pero la línea base que seguramente se ha definido acá en el plan de proyecto me va a definir prácticamente lo que yo voy a hacer durante un proyecto. En síntesis, ¿qué se hace durante un proyecto? Durante un proyecto lo que se hace es ejecutar lo que está descrito en el plan. Ahora, fíjense, hay mucha gente que dice, estoy haciendo un proyecto. Bueno, ¿no está tu plan? No, o sea, no lo tienen. O simplemente van trabajando conforme se les va ocurriendo en el momento. ¿Eso qué es? Eso es improvisación. Y durante un proyecto la improvisación debería ser lo menos que se hace, lo que no quiere decir que quitemos la espontaneidad. Por lo tanto, a eso vamos a entender en todo caso como respuesta para la pregunta número 3. Vamos con la 4. En la 4 dice, cuando estamos en condiciones de poder indicar que hemos concluido con un proyecto. ¿Cuándo? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar para decir, mira, terminé el proyecto? O se terminó el proyecto. A ver, vamos escuchando a algunos jóvenes. Vamos con Liz, Soledad, Llanos. Buenas tardes, ingeniero. Yo creo que es cuando los objetivos que se habían planificado se cumplen, cuando se puede demostrar que se ha cumplido con esos objetivos. Ok. A ver, escuchémosle a Duarte, Barriento, Rodrigo. Para mí, puse que es cuando se cumplen los pasos establecidos en el plan. Perdón, no lo escuché muy bien, por favor, repita, Rodrigo. Para mí, se concluye un proyecto cuando se cumplieron la metodología o los pasos establecidos en el plan. Bueno, ok. Richard, no leo muy bien su apellido, pero el segundo es Méndez. Cuando se logran los objetivos propuestos. Ok, muy bien, gracias. Va por ahí, y tiene que ser eso, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando se hace un plan. En un plan definimos un montón de cosas, ¿no? Conforme habíamos comentado hace rato. Pero hay algo que se denomina objetivos en un plan. Y si nosotros nos preguntan qué son los objetivos en un plan, es como que yo te dijera, los objetivos son como metas, pues, ¿no? Metas que tenemos que lograr alcanzar. Donde normalmente el objetivo general se convierte como una meta final y los objetivos específicos se convierten como una especie de metas intermedias. Por lo tanto,
si a mí me dicen que tiene que ocurrir para que puedas decir que terminaste el proyecto, entonces yo te podría decir de esa forma: el día que yo demuestre que hemos alcanzado cada uno de los objetivos descritos en el plan, entonces estaremos en condiciones de decir que el proyecto se concluyó. Ese va a ser nuestro parámetro de referencia que nos va a permitir justamente saber que el proyecto se ha concluido. ¿Cuándo? Cuando logremos demostrar que los objetivos fueron alcanzados. Es por eso que es muy fundamental que al momento de plantear los objetivos en un plan de proyecto, se tomen el tiempo necesario como para poder tomar en cuenta, entre otras cosas, por lo menos dos aspectos fundamentales. Primero, objetivos que sean plenamente claros, libres de ambigüedad. A veces es mejor no tener objetivos que tener objetivos ambiguos, porque los objetivos ambiguos nos pueden conducir a creer que estamos trabajando bien y sin embargo no. Entonces hay que tener objetivos lo suficientemente claros, precisos. Tómense el tiempo al momento de escribir un objetivo de tal manera que se aseguren que sea eso, ¿no? Que no tenga ningún grado de ambigüedad, o por lo menos un menor grado de ambigüedad, sin lo posible ninguno. Y por otro lado, los objetivos siempre deberían generar algún tipo de entregable. Un producto, un resultado, algún tipo de entregable, que nos sirva como elemento de, llamémoslo así, de probatorio de que dicho objetivo fue alcanzado. Esas características deberíamos tomarlas en cuenta al momento de definir los objetivos para el proyecto. Entonces, en la pregunta 4, decimos que un proyecto se concluye cuando se logra demostrar que los objetivos propuestos en el plan fueron completados, alcanzados. Bien, vamos a la última. La última pregunta es bastante parecida a la 4, sin embargo, aquí le agrega algo más, ¿no? Es decir, nos preguntan sobre cuándo podríamos nosotros indicar que hemos concluido un proyecto, pero con éxito. O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que no simplemente yo diga concluye el proyecto, sino lo pueda decir concluí el proyecto con éxito? A ver, vamos escuchando a algunos jóvenes. Vamos a ver con Mauricio, Coimbra, Carlos. Bueno, en mi opinión, se da por finalizado con éxito un proyecto cuando ya se puede tener un flujo completo de la aplicación o de la web completo y ya se ha podido tener un acercamiento con algún, no sé, con algún interesado en la aplicación web o algo. Ahí es donde ya se puede dar por éxito una aplicación o una web. Bueno, vamos con Roger Suárez Lola. Creo que ya habló, ¿no, Roger, o no? Sí, ya lo escuché a Roger. Vamos con Abdalit Escobar. Gracias, Roger. Realiza de manera eficiente cada uno de los objetivos planteados. Analiza de manera eficiente cada uno de los objetivos planteados. Vamos a ver con Ebert Lázaro Flores. Ingeniero, un proyecto se concluye con éxito cuando, además de cumplir con el objetivo, se logra cumplir con el tiempo, la agenda, bueno, en decir, más allá de los objetivos. Bueno, eso. Ok, muy bien. A ver, para terminar, escuchemos a López Almendras. Buenas tardes, ingeniero. Un proyecto termina con éxito cuando cumple con los objetivos, además de eso, como dice el compañero, con el tiempo establecido y satisfaciendo las necesidades por el cual se realizó el proyecto. Ok, bien. Está correcto, sin embargo, pero una sola apreciación para que quede claro, ¿no? Debemos distinguir entre lo que es el proyecto y lo que es el producto. ¿Sí? El proyecto normalmente es el conjunto de tareas, actividades, acciones que nosotros hacemos para construir un producto.
Bueno, normalmente es eso. El producto vendría a ser el software, el resultado. Y no necesariamente, ahorita, por ejemplo, no estamos hablando del producto, no estamos hablando del resultado del proyecto. Estamos hablando del proyecto. Entonces, es como que nos preguntaron cuándo un proyecto es exitoso. Una cosa es que el proyecto se concluye, ya dijimos, el proyecto se concluye cuando se logra alcanzar sus objetivos. Ahora, cuando me dicen, ¿cuándo lo terminas con éxito? Ahí aparece lo que ustedes han comentado. ¿Sí? Un proyecto, no solamente, pues, en su planificación, no solamente están objetivos, sino también que asociados a los objetivos se han agregado, por ejemplo, recursos. Qué sé yo, por ejemplo, se ha dicho, mira, el proyecto, estos son sus objetivos y tenemos el presupuesto de tal monto. Y además el tiempo, tal tiempo, etcétera, ¿no? Hay varios otros aspectos que se pueden definir. Yo podría usar un ejemplo como este. ¿Qué pasaría en una situación así? Supónganse que yo he hecho una planificación de un proyecto y desde el punto de vista de tiempo, definí que lo voy a hacer en 10 meses. Desde un punto de vista de costo, indiqué que va a costar 50,000. Pero resulta que llegado el momento, el proyecto lo logro terminar conforme a los objetivos. Sin embargo, de tiempo, en vez de hacerlo en 10 meses, lo hice en 13 meses. En vez de que cueste 50,000, terminó costando como 65,000. Pero lo concluí el proyecto. Pero no fue un éxito. No fue un éxito, ¿por qué? Porque no lo hice de acuerdo a la planeación definida. Por lo tanto, para nosotros, un proyecto se concluye con éxito, vamos a decirlo de esa manera, un proyecto se logra concluir con éxito cuando podemos cumplirlo más allá de los objetivos, también con las otras condiciones dadas, por ejemplo, tiempo, costo, recursos y otros. Y fíjense, lograr concluir un proyecto es bastante laborioso. Imagínense terminarlo con éxito. Si eso pasara, fuera una belleza. Y el día que pase eso, me imagino que estamos frente a un gestor de proyecto exitoso. El desafío central de un gestor de proyecto es lograr que el proyecto se concluya con éxito. ¿Y cuándo va a concluir su proyecto con éxito? Cuando lo que él presentó como plan de proyecto, finalmente cuando se lo realiza, sí se cumplió conforme al plan. ¿Entendido? Entonces, para eso decimos, el proyecto se concluye con éxito cuando el plan de proyecto se cumple en su totalidad. Y repito, eso lo vamos a dejar como un desafío. Entonces, ya tenemos, ya una vez que hemos comentado estas 5 preguntas, me imagino que nos queda bastante claro a qué llamamos un proyecto. Un proyecto no es algo que se hace de manera improvisada. Es todo lo contrario, un proyecto es algo que está planeado. Mientras hago un proyecto, yo no puedo ir definiendo lo que voy a hacer. A menos que esté trabajando por etapas, pero ojo, así sean por etapas, o por ciclo, o por sprint, igual hay una planeación, ya sea de cada sprint o de cada ciclo. Y más allá de eso, también sabemos que un proyecto debe tener condiciones que nos permitan demostrar que hemos concluido de manera correcta. Bueno, entonces nos hemos tomado el tiempo suficiente como para poder dejar en claro a qué llamamos un proyecto. Coloquen este título.
Bien, en este punto, lo que vamos a hacer es comentar acerca de cuáles podrían, o cuáles son en todo caso, las responsabilidades que tiene un gestor de proyecto cuando está a cargo de un proyecto. ¿De qué será responsable? Una cosa es, digamos, decir voy a ser el gestor, y otra cosa es que al momento de decir voy a ser el gestor, tengamos bastante claro qué es nuestra responsabilidad. Y para eso, vamos a usar 4 términos que nos permite lo vamos a usar como elementos de referencia para describir la responsabilidad del gestor del proyecto. Vamos copiando eso, vamos a decir que el gestor de proyectos es responsable de esos 4 puntos que tenemos ahí. Entonces, es decir, ¿no? El gestor de proyectos de software en un proyecto de desarrollo de software tiene la responsabilidad del personal, del producto, del proceso y del proyecto. Ahora, yo quiero que, igual que hace rato, escriban en su cuaderno quiero que me digan desde qué punto de vista es responsable del personal, desde qué punto de vista es responsable del producto y así sucesivamente. Vamos escribiendo y luego yo voy llamando otra vez y ustedes van comentando. ¿Listo? Vamos escribiendo lo que ustedes puedan ir percibiendo hasta ahora. Vamos haciéndolo, por favor. Las 4 P's como un elemento de referencia para poder comprender de qué es responsable un gestor de proyectos en un proyecto de software. La primera dice el personal. En un proyecto de software, ¿a quiénes denominamos personal? ¿Quién será el personal? ¿Alguna idea por ahí? ¿Nadie? Vendrían a ser los desarrolladores, ¿no es cierto? Obviamente no, viene a ser todo el recurso humano que está involucrado en el proyecto de desarrollo de software. Entre ellos, pues, estará el equipo mismo de desarrollo, que son ingenieros de software, seguramente desempeñando distintos roles, ya sea como analistas, diseñadores, programadores, ingenieros de pruebas, gestores de proyectos. Pero también existen otros tipos de gente o roles de personas que también son parte importante del proyecto. Por ejemplo, los especialistas en la aplicación. ¿Qué será un especialista en la aplicación? ¿Alguien tiene alguna idea? Dice que los especialistas en la aplicación deberían ser parte de un equipo cuando se desarrolla un proyecto, porque el desarrollo de software es una actividad multidisciplinaria y no necesariamente los ingenieros de software tienen
todo el conocimiento sobre la aplicación del software. ¿A quién denominaríamos un especialista en la aplicación? ¿Alguna idea por ahí? Buenas tardes, ingeniero, ¿se escucha? Sí, vamos, Mauricio. Bueno, un especialista es el que tiene conocimiento, ¿no? sobre un funcionamiento avanzado. Por ejemplo, un ingeniero de prueba, un analista, un diseñador, o sea, ellos tienen conocimientos avanzados en esa área que otros no lo tienen. No, a ver, escuchemos a otro joven por ahí. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, a ver, nosotros vamos a definir de esta forma, ¿listo? Normalmente, un equipo de desarrollo de software va a estar conformado por un equipo multidisciplinario, como decíamos hace rato. Entre ellos, pues, habrán los técnicos en desarrollo de software, como ser los ingenieros de software, diseñadores, programadores, analistas, obviamente otros nombres si quieren, según el proceso de software que ocupen. Pero también existen lo que lo vamos a llamar un especialista en la aplicación. Cuando yo desarrollo un software, el software que estoy desarrollando está siendo aplicado a un determinado ámbito. Por ejemplo, si yo hago un clásico sistema contable, ¿a dónde lo estoy aplicando el software que voy a desarrollar? Obviamente al ámbito contable. ¿Quién es entonces quién es el especialista en la aplicación? Un contador. ¿Ve? Entonces, para nosotros, el contador es una persona especialista en la aplicación. Es decir, él sabe mucho, el experto en contabilidad. Nosotros como ingenieros de software no tenemos por qué ser expertos en contabilidad, lo que tampoco quiere decir que no tengamos idea. Claro que podemos tener idea, pero es importante a veces, pero si se trata de proyectos lo suficientemente especializados, tener un especialista en la aplicación como parte de nuestro equipo. No le voy a poner pues al cliente como un especialista en la aplicación, ¿verdad? O no voy a ponerlos a estudiar a los desarrolladores de contabilidad para que ellos puedan poner en marcha un sistema contable como tal, que tendré que darle pautas generales, seguramente que sí. Si hay un sistema aplicado en el ámbito de la medicina, seguramente igual necesito especialistas en la aplicación. Por lo tanto, parte de nuestro equipo van a ser también los especialistas en la aplicación. Otros que podrían ser parte del recurso humano o el personal, tiene que ver con gente que está en la parte de logística, en la parte de la administración del proyecto. Pero bueno, ahora, si eso es el personal en un proyecto de software, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el gestor? O sea, ¿cuál es su responsabilidad del gestor frente al personal que conforma su equipo de desarrollo? Entonces, ahí vamos a enumerar algunos puntos que son bastante claros, que nos van a dar una pauta bastante clara de qué es o cuál es la respuesta. Primero, el gestor del proyecto de software es el responsable de determinar o definir la cantidad o el número de personas que requiere para desarrollar el proyecto. Tiene que tener una idea. ¿Cuánta gente se requiere para desarrollar dicho proyecto? Él debe conformar su equipo de desarrollo. Y por lo tanto, tiene que tener una idea de cuánta gente precisa para desarrollar un determinado proyecto. Por otro lado, él también seguramente va a ser el responsable de definir una especie de perfil para cada uno de los distintos roles que para cada uno de los roles que podrían darse en el proyecto de software. Él tiene que decir, yo necesito o definir para cada rol un perfil específico. No se olviden un detalle. El desafío central del gestor del proyecto es lograr que el proyecto concluya con éxito. Entonces, debería ser su responsabilidad, por ejemplo, eso, ¿no? Definir la cantidad de personas, definir los perfiles de los distintos roles que se requieren en el proyecto.
El gestor del proyecto debería, por ejemplo, ser el responsable de organizar a su equipo de desarrollo. Si debe ser una estructura, no sé, pues jerárquica, horizontal, híbrida. Seguramente también el gestor del proyecto de software va a ser el responsable de asignar roles y responsabilidades a cada uno de los integrantes del equipo que desarrolla el software. Esto puede tener seguramente algunas variaciones de acuerdo al enfoque que también estemos usando. El gestor del proyecto de software también debería ser el responsable, dice, de poder hacer seguimiento y control sobre el trabajo que realizan los que conforman el equipo. Imagínense una situación como esta. Vamos a suponer que el proyecto se termina, se pone en producción y de un tiempo a una parte aparece una falla en el software. Se presenta un error, una falla, un defecto. Y producto de esta falla, el cliente se ve fuertemente afectado. Lo que a él le lleva, al cliente en todo caso, a buscar, no sé, una indemnización por daños y perjuicios producto de la falla o el defecto en el software, que no sería anormal, es lo más normal que pueda pasar. Ahora, por alguna razón se ha identificado que quien tiene, vamos a verlo así, la responsabilidad o la culpa de la falla es algún descuido hecho por alguno de los programadores. El cliente, al momento de iniciar ese proceso donde busca indemnización, ¿será que va a buscar a los programadores o va a buscar al gestor? ¿A quién va a buscar? Seguramente al programador probablemente no va a buscar para nada, porque al final de cuentas, cuando seguramente se han firmado los respectivos documentos, quien lo ha firmado pues es el gestor. Y va a ser a él al quien van a seguramente buscarlo y él tendrá la forma de cómo resolver esta situación. Por eso es que decimos que debería y es necesario que el gestor asuma también con la responsabilidad de hacer un seguimiento y control sobre el trabajo que hacen los integrantes de su equipo. Y también pasa a la inversa. ¿Cómo sería la inversa? Vamos a suponer que el proyecto se concluye, se pone en marcha, está en producción y todo es una belleza, ¿no? Todo sale muy bien. Sin embargo, el producto es un éxito porque quienes han sido las verdaderas estrellas han sido uno o dos programadores que han hecho, han estado plenamente iluminados, han hecho cosas extraordinarias. Pero al momento de las felicitaciones también, ¿será que van a felicitar a los programadores o será el gestor? Seguramente también es el gestor, porque va a salir en la foto, ¿no? De manera directa. Entonces, es un rol bastante interesante, donde más allá, digamos, de los aspectos técnicos, están en juego otro tipo de características que vamos a comentar un poquito más adelante. Pero eso, como parte de vamos a volver a sintetizar. ¿Cuáles son las responsabilidades del gestor del proyecto desde el punto de vista del personal? Habíamos dicho, uno, él debería ser el responsable de definir la cantidad de personas con las cuales va a trabajar. Él debería definir perfiles, características de la gente que va a conformar o ocupar cada rol en su equipo de trabajo. Él debería organizar su equipo de trabajo, definir mecanismos de comunicación. Él debería hacer seguimiento y control del trabajo que realiza. Y uno que es muy importante, que quizás es el más difícil de todas las responsabilidades que tiene un gestor sobre el personal, es ¿no? El de la motivación. Dice, el gestor de proyectos de software debería ser el responsable de tener a su equipo siempre motivado. Es difícil tarea, pero es necesario, porque al fin y al cabo, el gestor puede escribir un plan
una belleza de plan. Pero al fin y al cabo, ¿quiénes van a realizar o ejecutar ese plan? Es la gente, es su equipo. Y en la medida en que este equipo esté más o menos motivado, seguramente el gestor también va a poder alcanzar sus propios desafíos. Entonces, es otra, ¿no?, de las responsabilidades que debería tener un gestor de proyectos de software. El hecho de tener a su equipo plenamente motivado. Hay mucha gente que no necesita motivación y trabaja de manera natural, correctamente. Sin embargo, la motivación sigue siendo, y lo es, un buen factor, un buen mecanismo para conseguir mejores resultados en trabajos en equipo. Bueno, entonces, esto ya lo tendríamos definido. ¿Por qué decimos que el gestor de proyecto es responsable del personal? Ahora, comentémoslo desde el punto de vista de producto. Decimos que el gestor de proyecto, además de ser responsable del personal, también tiene una responsabilidad sobre el producto. En el ámbito del desarrollo del software, para nosotros, el producto, ese software, ¿no?, es el resultado que se obtiene de haber hecho un trabajo durante el proyecto del software. Entonces, yo quiero que ustedes me comenten de qué manera, de qué forma el gestor del proyecto es responsable sobre ese producto. O sea, cuál es su grado de responsabilidad o en qué términos viene dada esa responsabilidad del gestor con respecto al producto. A ver, escuchémosle a Michael Pommier. Buenas tardes, ingeniero. ¿Lo escuchó? Ya, en la parte de procesos, ¿no? Sí, el producto. Ah, el producto, perdón. Yo lo que le puse es que el responsable del tipo de... es el responsable para definir el tipo de producto que vamos a lanzar. Eso es lo que le puse. Ok, muy bien. Vamos con José Luis Vaca Fernández. Está José Luis Vaca. Creo que no está, ¿no, José Luis? No lo escucho, José Luis. Está hablando. Encienda su micrófono. Bueno, creo que se ha bloqueado su audífono. Ahí mientras José Luis arregla su audífono, vamos con Nels Antonio Vidal. Sí, ingeniero. A ver, ahora comentando por qué es responsable o de qué manera es responsable el gestor desde el punto de vista del producto. Del producto, yo creo que sería responsable el gestor, ya que mediante todo lo que se realiza en el producto vendrían a ser, bueno, en toda la vida del proyecto, básicamente, como ser el código, los modelos, la documentación, los diagramas. O sea, básicamente todo eso se debería encargar un gestor. Bueno, para terminar esta parte, escuchémosle a Sebastián Aguilera. ¿Me escucha, ingeniero? Sí. ¿Está bien? Ah, ok. Yo pienso que debe asegurarse el gestor de asegurarse de que el producto sea de calidad y de que cumpla con los estándares. Ok. Bueno, cuando nosotros hablamos del producto, decíamos hace rato, el producto es el resultado del proyecto. El resultado de un proyecto de desarrollo de software es el software. Y si nos preguntan, oye, ¿de qué manera es responsable del producto? Seguramente el gestor, pues, de manera directa no va a hacerlo el producto. Es más probable que de repente ni siquiera escriba una línea de código, probablemente. Sin embargo, tiene una responsabilidad directa, así como comentaba su compañero Pommier,
desde el punto de vista de su definición. Si alguien debe tener claramente definida las características del producto a construir, a desarrollar, es el gestor. El gestor debería tener, como alguien dice por ahí, totalmente claras las definiciones acerca del producto que vamos a desarrollar. Y cuando hablo de características, entre otras, por lo menos estamos hablando de dos aspectos. Uno, los requerimientos funcionales, y dos, los requerimientos no funcionales. Más allá, y se supone que obviamente pues va a haber un cliente que precisa algo, que necesita algo, etcétera, pero es como que el gestor se pare delante de su equipo y diga, jóvenes, este es el software que tenemos que hacer, este es el producto que tenemos que obtener. Y uno tiene que tener tan claro cómo es el producto antes de haberse escrito una sola línea de código. Y la gente, el equipo, obviamente va a construir el software y va a desarrollarlo, y cuando lo terminen, lo esperado es que sea pues lo que se ha definido. Ahora, que si el gestor se ha equivocado en definiciones tanto de requerimientos probablemente o funcionales o no funcionales, es otro cuento. La responsabilidad del equipo es definir, desarrollar las definiciones dadas para el producto que el gestor lo está describiendo. Seguramente el gestor tampoco va a trabajar solo, pues no tendrá que tener su equipo colaborativo, pero al final él es el que define, él es el que decide, esto es lo que vamos a hacer en cuanto a producto y estas son las características que va a tener. Por lo tanto, entonces decimos el gestor del proyecto de software tiene una responsabilidad sobre el producto desde el punto de vista de su definición. Ahora veamos también indicamos acá que el gestor del proyecto es responsable del proceso. Cuando hablamos del proceso en un proyecto de software, entendemos que el proceso es el conjunto de tareas o actividades o acciones que se hacen a lo largo del proyecto con el propósito de obtener un producto que se llama software. Entonces, la misma pregunta, ¿no? ¿De qué forma el gestor de proyecto sería responsable desde el punto de vista del proceso? Vamos escuchando algunos jóvenes. Vamos como Roy, William, Méndez. ¿Está Roy? Roy, ¿me escucha? Creo que no me escucha Roy, ¿no? Ya creo que hay una pandemia por ahí porque ya van 3 alumnos que no escuchan según. A ver. Vamos con Maribel Chura. Buenas tardes, ingeniero. La empresa creo que es responsable de definir las herramientas que se van a utilizar, los métodos, eso. Ok, muy bien. Vamos para continuar. Escuchemos a Robert, Cristian, Lujo. Ok, bueno, ¿no? De hecho, cuando nosotros hablamos de un proceso de software, a ver, ¿qué hay dentro de un proceso de software? Dentro de un proceso de software aparecen muchos tipos de eventos, acciones, herramientas que usar. Por ejemplo, en algún momento yo tengo que decir, por ejemplo, qué enfoque, qué estrategia de desarrollo de software voy a usar.
que ocupar métodos, técnicas, herramientas, estándares. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver todo esto con el gestor? El gestor es el que va a decidir, debería decidir. Seguramente él en coordinación con su equipo, con seguridad, pero él es el que va a tomar la decisión y decir, vamos a usar, vamos a trabajar usando esta estrategia, estos métodos, estas técnicas, seguramente herramientas, estándares, convenciones, etc. Esto puede ser tan así como un enfoque predictivo o podría ser algo mucho más horizontal en un enfoque de tipo ágil. Entonces, pero sí, la responsabilidad del gestor en este punto, desde el punto de vista del proceso, es el que él define cómo trabajar o qué hacer. No se olviden, repito, el desafío del gestor. El gestor tiene como desafío fundamental, central, hacer que el proyecto concluya con éxito. Por lo tanto, en sus manos está, pues, definir todo eso. O sea, él es como, véanlo, algo parecido a lo que es un director técnico de un equipo de fútbol. Él es el que define la estrategia de juego, define dónde poner qué, o quién hace qué, o cosas por el estilo, ¿no? Repito, podría ser tan así vertical si fuera un enfoque de tipo predictivo, o podría ser algo mucho más horizontal en un enfoque más ágil, donde no existe una cabeza así plena como la que es un gestor. Pero debe haber ese tipo de decisiones en algún momento que se deberían tomar en cuenta. Finalmente, también decimos que el gestor de proyectos de software es responsable del proyecto. Si a mí me preguntan, ¿desde qué punto de vista el gestor de proyectos de software es responsable del proyecto? Podríamos fácilmente encontrar tres que podrían sintetizar la responsabilidad del gestor frente al proyecto. La primera, él es responsable de su planificación del proyecto. La segunda, él es el responsable de hacer su ejecución del proyecto. Él es el que se debe encargar de que el proyecto se ejecute de acuerdo a lo que está descrito en el plan. Y la tercera, obviamente, es el responsable de lograr conducir el proyecto para que se concluya con éxito. ¿Sí? Entonces, él es el que, de alguna manera, tiene esas responsabilidades con respecto al proyecto. Si todo esto, 4Ps, tuviéramos que más o menos sintetizarlo en una sola palabra, yo le preguntaría, ¿de qué creen que es responsable un gestor de proyecto en un proyecto? ¿Qué diría usted? Yo diría, digamos, que sería un líder, ¿no? Un líder capaz de poder manejar a su equipo, un líder audaz y, digamos, siempre los líderes planifican y hacen, dan soluciones a ideas, ¿no? O problemas. Ok. Sí, no, de hecho, obviamente, hablar de un gestor de proyecto desde el punto de vista de su responsabilidad, es como que diríamos es responsable de todo. ¿Sí? Y fíjense, el personal, el producto, el proceso, el proyecto es básicamente lo que ocurre a lo largo del proyecto como tal. Bien, entonces, con eso más o menos tenemos una idea más clara acerca de cuál es la responsabilidad del gestor de proyectos en un proyecto de software. Pero antes de cerrar esta sesión, vamos a comentar de un aspecto que hace ratito lo hemos hablado. Por ejemplo, decíamos que uno de los trabajos más duros, digamos, o ásperos que tiene un gestor de proyectos es la motivación a su equipo de desarrollo.
Que la gente no debería necesitar motivación explícita para hacer algo, claro que no, pues no, la responsabilidad de cada uno debería conducir a que eso pase. Sin embargo, la motivación es un buen mecanismo que nos permite lograr algo. Fíjense, si yo les preguntara esto, ¿cuál será el propósito de la motivación en una relación, digamos, de trabajo? En este caso estamos hablando, hay un equipo y al frente está, no sé, como decía su compañero, un líder, un gestor de proyecto. En teoría, ese gestor, ese líder, entre otras cosas, debe tener la capacidad de motivar a su equipo. ¿Cuál es la diferencia entre un equipo que está motivado versus otro equipo que no está motivado? ¿Se podrá describir o no? ¿Alguien quiere describirlo? Diferencia entre un equipo que está motivado versus otro que no lo está. ¿Habrá diferencias o no? A ver, vamos comentando cuáles creen que podrían ser esas diferencias. ¿Alguien quiere comentar? A ver, ingeniero, yo pienso que la diferencia prácticamente se siente en el ambiente en todo momento, ¿no? Partiendo desde la actitud, ¿no es cierto?, de cada uno de los que estamos involucrados, digamos, ¿no? Ok, muy bien, gracias, Valverde. ¿Alguien más que quiera complementar algo? Sería en la productividad, ingeniero, que hay frente a equipo. Correcto, sí, muy bien. Con seguridad, ese punto que comenta su compañero Mauricio, de la productividad, va a ser seguramente el lugar central donde se va a percibir la diferencia entre un equipo que está motivado versus otro que no lo está, la productividad. Y fíjense, uno de los desafíos grandes que tenemos en el ámbito de la ingeniería de software es la productividad. Pero también la calidad, con seguridad, pues, ¿no? Porque una cosa es la productividad, que tiene un propósito muy distinto a la calidad, pero al final a nosotros nos interesa ambos. Un equipo que está motivado va a tener una diferencia muy clara en esos dos aspectos. La productividad, por un lado, pero también, por otro lado, en la calidad, ¿no es cierto? Y como también comentaba hace rato su compañero, tiene que ver bastante la actitud. La actitud de la gente es totalmente distinta. Un equipo que no está motivado simplemente va y trabaja porque tiene que trabajar y punto, y cumple con lo que tiene que hacer. Y no lo va a hacer mal, lo hace bien. Sin embargo, un equipo que está motivado seguramente lo va a hacer mucho mejor porque tiene una actitud que seguramente le conduce a alcanzar ese tipo de resultados. Entonces, en síntesis, decimos que una diferencia bastante más clara entre un equipo motivado versus otro que no está, lo vamos a sintetizar en productividad y calidad. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de motivación, lo voy a anotar acá, ya está anotado. Si hablamos, por ejemplo, ¿cuál será el propósito de la motivación? ¿Qué diría? Propósito de la motivación. ¿Alguien quiere comentar? ¿Por qué motivar? O sea, ¿qué se busca? ¿Qué se quiere con el hecho de motivar? ¿Nadie? Ojo, no, ustedes, por ejemplo, más temprano que tarde van a tener gente a su cargo, si es que ya no lo tienen. Y entre las cosas que van a querer lograr es tener eso, tener un equipo motivado. Entonces, pero ¿qué busco con la motivación? ¿Alguien puede comentar qué es? A ver, creo que no se van a animar, ¿no? Yo los voy a llamar y yo creo que así van a hablar. Ingeniero, hacerlo sentir que es una persona importante igual dentro del equipo y no es un simple trabajador. Ya, está bien. A ver, escuchemos a... Hola. García. En una parte de la motivación, por ejemplo, como un programador o como, supongamos, un trabajador en sí, la motivación que a uno le motiva es cuando
a alguien le pones a que haga lo que le gusta hacer, por ejemplo, ¿no? A un programador le gusta programar, tú le pones a programar, así que va a estar contento y va a ser motivado la programación, ¿no? Ahora, si le adicionas, por ejemplo, como decir, no solo esté programando, sino esté haciendo la programación, sino para un objetivo que beneficia a todos, y a él le gusta eso, pues va a trabajar mucho más motivado, ¿no? Y así sucesivamente. Para la motivación en sí es, digamos, pequeñas metas que a alguien le gusta hacer, ¿no? O cumplir pequeñas metas que le gustan. Listo, gracias, García. A ver, alguien que quiera complementar. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la motivación? ¿Por qué motivar? Está bien para incrementar la productividad, muy bien. ¿Ya? ¿Otra idea por ahí? A ver, ingeniero, yo al menos me daría cuenta si mi equipo está motivado cuando veo que, o sea, le ponen pasión, ¿no es cierto?, al proyecto, y eso se nota cuando el equipo propone ideas, ¿no es cierto? Y como que hay una especie de, como si estuvieran sincronizados todos, ¿no? Eso, muy bien, ok. Sí, o sea, lo que han dicho es perfecto. Yo voy a usar una manera quizás algo más áspera de decirlo, pero al final sé que ustedes van a compartir con la forma de decirlo. Si nos preguntaran cuál es el propósito, el objetivo, la razón del por qué hay que motivar al equipo de desarrollo, podemos decirlo de esta forma, ¿no? La motivación tiene un propósito como más o menos de explotar todo el potencial que tiene la persona, el recurso humano en el equipo, pero en el proyecto. Es decir, ¿qué es lo que busca la motivación? Eso. La motivación busca aprovechar, explotar todo el potencial que tiene el recurso humano en el proyecto. Obviamente, cuando digo explotar, no quiere decir pues que lo vamos a hacer cosas raras, ¿no? Ni cosas, sino todo lo contrario. Seguramente de una manera proactiva, tal vez con muchas sutilezas entre medio, pero el propósito es el mismo. Lo que se busca, lo que se trata de conseguir es que la gente pueda lograr poner en práctica todo lo que tiene su potencial en cuanto a esfuerzo, en cuanto a tiempo, en cuanto a identificación en el proyecto. En la medida en que esto ocurra, obviamente el personal va a rendir y va a entregar lo mejor que tiene, y eso se va a traducir finalmente en términos de productividad y de calidad. Pero en síntesis, la motivación tiene ese propósito de poder, de una manera proactiva, obviamente, pero al final conseguir que la persona puedan dar todo lo que pueden en el proyecto. Ahora, si tuviéramos que poner, para terminar, si tuviéramos que poner ejemplos o maneras o formas de motivar, ¿qué pueden comentar? No sé, algunos aspectos que podrían ser útiles de realizar para finalmente lograr tener lo que queremos, que es tener un equipo motivado. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué será aquellos factores o elementos que podrían incidir en la motivación? ¿Alguna idea por ahí? Ahora vamos con Jaime Esposo. ¿Alguna idea, Jaime? Ingeniero, bueno, yo diría darle tranquilidad a la persona. Me refiero en el momento en el que puede ser que tengan obligaciones, familias o algo, darle beneficios, se podría decir a la familia, también puede ser de forma económica, cosas así de que estén tranquilos, preocupados por el trabajo. Bueno, muy bien. A ver, escuchemos a otro joven, Brandon Velázquez. ¿Quién es Brandon?
No está Brandon. No me diga que también se le perdió su audífono. Disculpe, ingeniero, no le escuché, mi audio estaba un poco. Estaba distraído. ¿Alguien quiere comentar? La pregunta es, no sé, a ver cómo lo podemos reformular. Estamos hablando de motivación y cuáles serían los mecanismos, los elementos a los cuales podríamos apelar como factores que podrían incidir en la motivación. Yo voy a poner un ejemplo que es quizás demasiado obvio, pero es parte central en la motivación en cualquier tipo de relación laboral. Por ejemplo, el ingreso económico, ¿no es? Es un factor de motivación lo suficientemente claro, pues, porque si una persona, por ejemplo, no tiene un monto que le pueda cubrir las necesidades económicas que tiene, difícilmente va a estar motivado, pues, ¿no? Porque más va a estar preocupado por resolver esos problemas y que estar trabajando como debería, o probablemente va a tener que trabajar en 2, 3, 4 partes simultáneamente, o simplemente va a estar todo el tiempo buscando mejores condiciones, entonces su rendimiento nunca va a ser bueno. Entonces, el aspecto económico es un elemento de motivación bastante claro. Otro que hace rato lo comentó, creo que era Valverde, el ambiente de trabajo, ¿no? El ambiente de trabajo es un elemento fundamental desde el punto de vista de motivación. Y cuando hablo de ambiente de trabajo, podríamos descomponerlo en 3 partes. Uno, el ámbito estrictamente, llamémoslo de oficina, un espacio cómodo, limpio, agradable en términos de clima o cosas por el estilo. 2, las herramientas con las cuales usamos o trabajamos también es parte fundamental de ello. Y 3, las relaciones, pues, ¿no? Con los demás integrantes del equipo de trabajo. Una relación de trabajo lo suficientemente colaborativa que pueda ser proactiva en todo aspecto. Entonces, hasta ahí hemos mencionado 2 elementos que podrían mejorar la motivación. Uno, la parte económica. 2, el ambiente de trabajo. Nuestra alternativa, otra forma o otro factor también podría ser el clásico reconocimiento de los logros como un elemento. Otro que tampoco es bueno pasarlo desapercibido es el trato. El trato es un elemento de motivación muy, muy, muy importante. ¿De qué sirve que le paguen, no sé, $10,000 al mes y le tratan a las patadas, por ejemplo? Entonces, la motivación solamente va a ser muy distinta, ¿no? Otro elemento importante también dentro de la motivación es, seguramente tiene que ver con, llamémoslo así, a veces es muy valorado por la gente que está llamémoslo los ingenieros juniors, que es el hecho de poderles darles oportunidad, espacio, para 2 cosas. Por un lado, para que puedan ellos consolidar sus conocimientos a través de cursos, de talleres, pero también, sobre todo, de poner en práctica las ideas que ellos puedan tener en los proyectos que se vayan haciendo. Son elementos que ayudan bastante en la motivación. Para completar este punto, para la siguiente clase, anoten su tarea, van a hacer lo siguiente. Van a buscar, van a leer, y van a comentar, no lo van a entregar, no lo van a presentar. Quiero que por lo menos vean la experiencia de por lo menos 3 empresas a nivel del mundo acerca de qué elementos utilizan para motivar a sus equipos de desarrollo. ¿Cuál es la práctica
que utilizan. Obviamente, mucha de esa información es clasificada, pero también mucha de esa información bastante pública, conocida, acerca de qué tipo de estrategias utilizan este tipo de empresas para tener equipos lo suficientemente motivados, donde la gente termina por demás identificado con el proyecto, con la empresa, que pasa a veces mucho más allá simplemente de la parte económica. ¿Listo? Entonces eso van a revisar, por favor, y me comentan en la siguiente clase. Ingeniero, una duda sobre la 3. Sí. Puede ser cualquier tipo de empresa, ¿no? No tiene que ser específicamente de desarrollo de software o tiene que ser de desarrollo. Por favor, solamente empresas de desarrollo de software. Esto, por lo menos, de 3 empresas que desarrollan en el ámbito tecnológico, así en general. El tecnológico para nosotros es hardware, software o simplemente electrónica, informática y telecomunicaciones. Si quieren, veámoslo de esa manera. ¿Listo? Listo, ingeniero. Listo, jóvenes, no descuiden su proyecto, no vaya a ser que no se muevan las fechas de nuestro calendario. Supuestamente, el último calendario oficial que se ha tenido es que hasta finales de este año, de diciembre, se acababan las clases y solamente para enero estaban previstos los exámenes finales. No sé si eso se mantendrá o no, pero vayamos por el caso más duro, que sí se mantiene. Entonces no se atrasen con sus proyectos, entiendo, y es probable que han estado bastante ocupados con el tema, algunos apoyando lo que es el bloqueo, que es bastante, el paro, que me parece bastante apropiado, pero también seguramente han tenido oportunidad de avanzar en su proyecto, y si no lo han hecho, no se descuiden, cuidado que les sorprendan las fechas. Seguramente también en las próximas clases que tengamos, ya les voy a estar dando a conocer el segundo examen parcial para que puedan empezar a trabajar y con eso ya se les va a hacer cuesta arriba si no están poniendo atención en su proyecto. Hasta luego, jóvenes. Veámonos el próximo día martes.